Hubo un momento en mi vida en que me di cuenta de que no podía estar solo con mis propios pensamientos. No por 5 minutos, no en silencio, no sin una pantalla enfrente, sin música en los oídos, sin algo que llenar el espacio. Y lo más perturbador no fue darme cuenta de eso. Lo más perturbador fue entender cuánto tiempo llevaba así, sin haberlo notado. Era un martes cualquiera. Me había despertado, tomé el teléfono antes de abrir los ojos del todo, revisé notificaciones que no me importaban, vi 3 videos que no recuerdo, respondí mensajes que podían esperar, y cuando finalmente me levanté ya estaba agotado, sin haber hecho nada. Ese día decidí hacer algo que en ese momento me pareció casi imposible. Decidí apagar el ruido, no por siempre, solo por un tiempo. Y lo que pasó durante esos días cambió algo en mí que no tiene nombre exacto, pero que voy a contarte hoy. Esto no es un video de productividad. No te voy a dar una lista de hábitos ni una rutina matutina. Esto es lo que le pasa a un cerebro humano, a tu cerebro, cuando decides quitarle el estímulo constante al que lo has tenido enganchado sin darte cuenta. Quiero advertirte desde ahora, algunas partes de esto van a incomodar, porque van a sonar demasiado familiares. En este video te voy a contar exactamente qué pasó antes, durante y después de mi desintoxicación de dopamina. ¿Qué sentí? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué cambió de forma permanente? Y también te voy a explicar la neurociencia detrás de todo esto, porque no quiero que sigas mi historia a ciegas. Quiero que entiendas por qué funciona. Y al final de este video te voy a revelar la única cosa que casi me hace abandonar todo el proceso en el segundo día. Algo que nadie me había advertido y que probablemente tampoco nadie te ha advertido a ti. Pero para entender esa parte, primero necesitas saber en qué estado estaba yo antes de empezar, porque si no entiendes de dónde venía, no vas a poder entender lo que significó el cambio. Yo era funcional. Eso es lo que hacía tan difícil verlo. Trabajaba, cumplía, respondía mensajes, tenía conversaciones, aparentaba estar presente, pero había algo que no podía ignorar por más tiempo. Al final de cada día me sentía vacío, no cansado de haber hecho demasiado, vacío de no haber hecho nada que importara. Mi rutina era así, me despertaba y lo primero que hacía era revisar el teléfono. Antes del café, antes de pensar, antes de decidir cómo quería empezar el día. El algoritmo ya había decidido eso por mí. Durante el día, cada pausa se llenaba con scroll, esperando algo, en el baño, entre tareas, caminando. No era porque estuviera aburrido, era automático. Mi mano agarraba el teléfono antes de que mi cerebro tomara alguna decisión consciente. Por las noches ponía algo en la pantalla para dormir. No porque quisiera ver ese contenido, sino porque el silencio me ponía ansioso. Y en algún punto de ese ciclo empecé a notar algo que me preocupó, que no podía leer más de 3 páginas seguidas sin sentir el impulso de agarrar el teléfono, que empezaba proyectos con mucha energía y los abandonaba a los 2 días, que las conversaciones profundas me agotaban pero el scroll no, que me costaba sentir entusiasmo genuino por cosas que antes me emocionaban. No lo llamaba por su nombre todavía. Pensaba que era estrés, que era la época, que era normal. Hasta que leí algo que me dejó sin palabras. Un estudio publicado en Nature Neuroscience explicaba que la sobreexposición crónica a estímulos de alta dopamina, redes sociales, videos cortos, juegos, comida ultraprocesada, produce una reducción literal en el número de receptores de dopamina en el cerebro. Lo llaman regulación descendente. Y en términos simples significa esto. Mientras más estímulo artificial le das a tu cerebro, menos capaz se vuelve de sentir satisfacción real. Y ahí lo vi. No era estrés. Era que mi cerebro había perdido la capacidad de sentir satisfacción genuina. Eso fue lo que me hizo tomar la decisión. Pero nadie me preparó para lo que iba a sentir una vez que la tomara. La noche antes de empezar hice una lista, no de metas ni de objetivos. Una lista de todo lo que iba a eliminar durante los siguientes 7 días. Redes sociales, completamente, videos cortos, todos.
series y películas. Fuera, música mientras trabajaba o caminaba, eliminada, comida procesada, sin ella. El teléfono antes de dormir, prohibido. Lo leí 2 veces y pensé, esto va a ser fácil, son solo 7 días. El primer día empezó bien, me desperté, no agarré el teléfono, bien. Desayuné en silencio, bien. Me senté a trabajar sin música, bien. Y entonces llegó el primer momento de pausa, ese espacio vacío de 10 minutos entre una tarea y la siguiente. Y mi mano fue directo al teléfono por instinto puro. Lo agarré, lo desbloqueé y me detuve. Lo dejé boca abajo y empecé a sentir algo extraño. No era aburrimiento exactamente, era una especie de inquietud sin objeto. Una sensación de que debería estar haciendo algo, consumiendo algo, procesando algo, como si el silencio fuera una amenaza. Esa sensación se fue haciendo más intensa durante el día. No dramáticamente, no como una crisis, sino como un zumbido de fondo que no desaparecía. Una irritabilidad sin causa, una dificultad para enfocarme, una sensación de que me faltaba algo sin saber qué. Para cuando llegó la noche, estaba agotado de una forma que no reconocía. No el agotamiento físico, sino el agotamiento de haber estado presente todo el día, de no haberme escapado ni una sola vez. Y entonces llegó lo que casi me hace abandonar todo. Lo que te prometí contar al inicio. Me senté en silencio esa noche, sin teléfono, sin pantalla, sin nada. Y por primera vez en mucho tiempo, mis propios pensamientos tuvieron espacio para aparecer. No los pensamientos superficiales del día a día, los otros, los que uno evita, las cosas sin resolver, las decisiones postergadas, las conversaciones que nunca tuve. Todo eso que el ruido constante había estado tapando. Y mi primer instinto fue agarrar el teléfono para no pensar en eso. Porque eso es exactamente para lo que uso el teléfono, aunque nunca me lo hubiera dicho a mí mismo con esas palabras. Para no estar con lo que me incomoda. Esa noche no agarré el teléfono. Me quedé con los pensamientos. Y fue la noche más larga que recuerdo en años. El día 2 fue el más difícil. La neurociencia lo explica perfectamente, aunque en ese momento yo no lo sabía. Cuando el cerebro deja de recibir los picos artificiales de dopamina, entra en un estado que se parece al síndrome de abstinencia. No dramático como el de una droga química, pero real. Me costaba concentrarme en cualquier tarea más de 15 minutos. Todo se sentía sin sentido, sin urgencia, sin color. Empecé un libro, lo cerré a las 20 páginas. Salí a caminar sin auriculares y sentí que algo me faltaba todo el tiempo. Intenté escribir y las ideas no llegaban. Hay algo que poca gente te dice sobre este proceso. Durante los primeros días no te sientes mejor, te sientes peor. Y si no sabes por qué, lo interpretas como una señal de que algo está mal, de que esto no funciona, de que no es para ti. Pero lo que realmente está pasando es esto. Tu cerebro está recalibrando. Está aprendiendo de nuevo a generar su propia motivación sin un estímulo externo que lo empuje. Y ese proceso duele, como cualquier rehabilitación. El día 3 algo empezó a cambiar. No radicalmente, no como un interruptor, sino como cuando tus ojos se ajustan a la oscuridad, gradualmente, sin que te des cuenta exactamente cuándo ocurrió. Caminé 1 hora sin auriculares y por primera vez no sentí que me faltaba algo. Sentí que estaba ahí, presente, en mi propio cuerpo, en ese momento, sin procesar nada más que lo que tenía enfrente. Y fue extrañamente satisfactorio. Eso fue la primera señal de que algo estaba ocurriendo, pero lo que vino después del día 4 en adelante, eso no me lo esperaba. El día 4 me desperté sin alarma. No revisé el teléfono, me preparé café, me senté frente a la ventana y estuve ahí unos 10 minutos sin hacer absolutamente nada. Y no me desesperé. Eso puede sonar pequeño. Para mí fue enorme, porque hacía meses, quizás años, que no podía simplemente estar sin sentir que debería estar haciendo algo más. Ese día me senté a trabajar y algo fue diferente.
La concentración que normalmente tardaba 40 minutos en aparecer, llegó en 10. No perfecta, no mágica, pero real, sostenida, mía. El día 5 ocurrió algo que no había planificado. Abrí un libro que había empezado 3 meses antes y abandonado. Y lo leí durante 2 horas seguidas, sin mirar el teléfono, sin querer parar, absorto en una forma que no recordaba desde la infancia. La neurociencia explica esto perfectamente. Cuando eliminas los estímulos artificiales de alta intensidad, los receptores de dopamina empiezan a aupregularse, se vuelven más sensibles, y entonces actividades que antes se sentían aburridas porque tu cerebro estaba calibrado para algo más intenso, empiezan a sentirse satisfactorias otra vez. No porque hayan cambiado, sino porque tú cambiaste. El día 6 me pasó algo que no sé bien cómo describir. Estaba sentado en silencio, sin hacer nada particular, y de repente tuve una idea para un proyecto que llevaba meses bloqueado. Completa, clara, con todos sus pasos. Como si hubiera estado ahí todo el tiempo esperando que yo hiciera espacio para que apareciera. Y entendí algo que no puedo dejar de pensar desde entonces. El ruido constante no solo consume tu atención, consume el espacio donde viven tus mejores ideas, tu creatividad, tu intuición, tu voz propia. Todo eso necesita silencio para existir. Y nosotros hemos llenado cada segundo de silencio disponible con estímulo externo. El día 7 llegó. Y lo que sentí ese día fue algo que no esperaba sentir. El 7º día no fue un gran momento de revelación. No me desperté transformado. No sentí que había resuelto mi vida. Lo que sentí fue algo más sutil y más poderoso que eso. Me sentí dueño de mi propia atención. Por primera vez en mucho tiempo, lo que pensaba era mío. No lo que el algoritmo había decidido ponerme enfrente esa mañana. No la opinión de alguien que no conozco que había visto antes de pensar. No la ansiedad residual de haber consumido demasiada información antes de despertarme del todo. Era yo, con mis pensamientos, en mi cabeza, sin interferencia. Y entonces entendí algo sobre la dopamina que el guión de motivación nunca te explica. El problema no es que seas adicto al placer. El problema es que te has desconectado de la satisfacción. Placer y satisfacción no son lo mismo. El placer es inmediato. Llega solo. No exige nada. La satisfacción es lenta. Requiere esfuerzo. Requiere presencia. Requiere que hayas hecho algo real. Y el mundo en que vivimos nos bombardea con placer, mientras nos roba silenciosamente la capacidad de sentir satisfacción. Porque la satisfacción no se puede vender en un anuncio. Pero la promesa de placer instantáneo, sí. Después de esos 7 días, volví a usar el teléfono. Volví a ver contenido. Volví a las redes. Pero algo había cambiado en cómo me relacionaba con todo eso. Antes, el teléfono me usaba a mí. Yo era la variable que respondía al estímulo. Después, yo usaba el teléfono. Con intención. Con límites. Sabiendo cuándo era suficiente. No porque me hubiera vuelto más disciplinado en el sentido de fuerza de voluntad, sino porque mi cerebro había recordado lo que se siente tener claridad. Y ya no quería cambiarla tan fácilmente. No te voy a dar un protocolo de 10 pasos, porque lo que aprendí es que la desintoxicación de dopamina no es una técnica, es una decisión. Y después de esa decisión, lo que importa es entender qué está pasando en tu cerebro para no abandonar cuando se ponga difícil. Lo primero es identificar tu fuente principal de dopamina vacía, no la que más disfrutas, la que requiere menos esfuerzo para darte la mayor cantidad de estimulación. Para la mayoría es el teléfono, específicamente el contenido de formato corto. Pero puede ser otra cosa. Solo tú sabes cuál es. Lo segundo es comprometerte con un tiempo mínimo. 7 días es suficiente para empezar a sentir el cambio. 3 días si 7 te parece imposible. Pero sé honesto contigo mismo sobre por qué te parece imposible. Porque esa respuesta ya te dice algo importante.
Lo tercero, y esto es lo más importante, cuando llegue el malestar, y va a llegar, no lo interpretes como una señal de que algo está mal. Interprétalo como una señal de que algo está bien, que el proceso está funcionando, que tu cerebro está ajustando. Y lo cuarto, no dejes el espacio vacío. Reemplaza los estímulos artificiales con actividades que produzcan satisfacción real. Leer, caminar, escribir, cocinar, crear algo con las manos, no porque sean más entretenidas, sino porque son las actividades que le devuelven a tu cerebro la capacidad de generar su propia motivación. Si hay algo que quisiera que te llevaras de todo lo que te conté hoy, es esto: no eres flojo, no tienes falta de disciplina, no eres diferente a los demás. Tienes un cerebro humano que fue diseñado para un mundo que ya no existe, viviendo en un mundo que fue diseñado específicamente para explotarlo. Y la única forma de recuperar el control no es tener más fuerza de voluntad, es cambiar las condiciones en las que tu cerebro opera. Es darle silencio, aunque al principio duela, aunque al principio sientas que te falta algo, porque lo que parece un vacío es en realidad espacio, y en ese espacio es donde vive todo lo que realmente importa. Antes de que este video termine, quiero pedirte algo. No te voy a pedir que le des like porque sí. Te voy a pedir que pienses en una persona en tu vida. Una sola. ¿Qué crees que necesita escuchar esto hoy? Alguien que conoces que está viviendo en ese ciclo de ruido constante sin poder salir. Que se siente agotado sin razón aparente. Que no puede concentrarse. Que siente que el tiempo pasa pero no avanza. Envíale este video. No con un mensaje largo explicando por qué. Solo envíaselo. Porque a veces lo único que necesita una persona para empezar a cambiar algo es que alguien le diga: esto existe, esto tiene nombre y tiene solución. Si quieres seguir explorando este tipo de contenido, si quieres que sigamos hablando de la mente, de los hábitos, de cómo funciona realmente el cerebro humano, suscríbete. No porque yo necesite el número, sino porque cada video que publico está construido con la misma intención que este: darte algo que no encuentras en cualquier lado. Algo que te haga pensar diferente, que te incomode un poco, que te deje con algo real. El próximo video continúa exactamente desde donde termina este. No lo dejes para después.